A esta presentación para que conozcamos cómo podemos nosotros sanar nuestras relaciones y transformar nuestra vida diseñando la mejor versión de nosotros mismos. Hoy vamos a comenzar a adentrarnos un poco en toda la metodología. Hoy vamos a darles unas pinceladas más o menos de qué es el método de Harvard. Obviamente y claramente el método de Harvard es un método que abarca un montón de teoría, un montón de conocimiento que sería imposible darlo en una hora. Así que simplemente vamos a tratar de conocer lo más importante, los pilares, perdón, de esta metodología para que podamos conocerla y la podamos incorporar a una de esas tres metodologías de las que hemos estado hablando. Ayer hablamos del enneagrama transpersonal, ayer hablamos de cómo esa personalidad predominante impacta nuestra vida y cómo cuando nosotros descubrimos la personalidad que somos y que somos una de 9 personalidades, podemos ver cómo esa personalidad predominante va impactando el área de cada una de esas facetas del diamante del alma del que estamos hablando. Para resumir a las personas que quizá no estuvieron en el en vivo de ayer, en la clase de ayer, en la masterclass de ayer, que lo estamos transmitiendo por diferentes partes, les hago un resumen rapidito de lo que hicimos ayer. Ayer hablamos del enneagrama transpersonal, que es un sistema de clasificación de la personalidad a través del cual cada uno de los estudiantes que están hoy en esta clase, en esta masterclass, en este entrenamiento virtual, descubrieron su personalidad predominante. Yo les envié un link con un test de personalidad que a través de inteligencia artificial vamos contestando unas preguntas y unas respuestas y al final nos da un resultado milagroso que es como si nos hicieran un escáner de nosotros mismos, de nosotras, de nuestra personalidad y así nos damos cuenta qué número somos dentro de esas 9 personalidades. Y hicimos también una descripción de cada una de esas 9 personalidades. Esa información está en el en vivo de ayer, está en la clase de ayer. Vamos a mandarles la clase grabada para las personas que no vinieron, que no alcanzaron a estar ayer. Ayer tuvimos 40 personas en la clase y fue maravilloso. Entonces, vamos a seguir hoy en el día 2, que es el método de Harvard. Y hoy vamos a ver cuáles son esos 3 pasos indispensables para sanar las heridas de nuestra historia. Y así vamos tejiendo y vamos encadenando las 3 metodologías. Mañana vamos a hablar de la logoterapia y el análisis existencial, que es esa psicoterapia centrada en el sentido de Viktor Frankl. Hoy vamos a ver cómo vamos a ver esos 3 pasos. Entonces, el primer paso que quiero que conozcamos hoy es el objetivo consciente. El objetivo consciente hace referencia a esa ruta de navegación que nosotras y que nosotros hoy vamos a reconocer, es decir, en dónde estoy parado hoy, cuál es mi vida hoy y hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero dirigir mi vida para alcanzar eso que quiero lograr en mi vida. ¿Qué es eso que yo quisiera, con lo que yo sueño? Y muchas veces las personas me dicen, Paula, pero es que no sé qué quiero, es que estoy confundida, es que no sé hacia dónde voy. Entonces yo les hago otra pregunta, les digo, ok, si no sabes qué quieres, porque tienes esta confusión mental que muchas veces nos nubla el deseo o la voluntad, entonces pensemos en lo que no quiero. Muchas veces las personas llegan a consulta y me dicen, no sé qué quiero, estoy confundida, pero esta vida que tengo, esta vida que estoy viviendo hoy, no la quiero. Por lo menos sé que esto que vivo hoy no lo quiero, que no soy feliz, que no estoy viviendo una vida plena, que no estoy encontrando lo que necesito, que no estoy satisfecho, que no estoy viviendo la vida que realmente quisiera. Entonces, ayer hicimos un ejercicio espiritual maravilloso y fue aprender a hacer el escáner del alma. ¿Cómo aprendemos a hacer el escáner del alma? Nos llevamos nuestra mano a nuestro corazón y tal como lo hacen los médicos del cuerpo, cuando te duele algo, vamos al médico y le decimos, doctor, tengo unas migrañas espantosas, tengo un dolor en el pecho, tengo taquicardia, o me duele mucho la rodilla, o tengo gastritis, o tengo acá una, una tortícolis que no me está dejando funcionar bien con mi vida.
Y eso lo hablamos y lo vemos desde nuestra dimensión biológica, esos dolores que tenemos, que muchas veces seguimos viviendo con ese dolor, muchas veces seguimos caminando si tenemos una rodilla inflamada o tenemos una gastritis y seguimos yendo al trabajo y seguimos con nuestra vida como si no pasara nada, hasta que en un momento dado ese dolor te para, te frena de un solo totazo, de un solo golpe, y en ese momento comprendes que no puedes seguir en la vida ignorando ese síntoma. Los médicos del alma, las personas que nos dedicamos a la cura del alma, a la cura sagrada del alma y que acompañamos a las personas a sanar su dimensión espiritual, su dimensión afectiva, hacemos también ese escáner del alma. Y yo siempre hablo en mis libros, y hoy traje, ayer no les mostré mis libros, pero me los preguntaron muchísimo. Este es mi libro, Tu alma, una joya para pulir. Y acá, en este libro de Editorial Penguin Random House, que si estás fuera de Colombia o de América Latina, lo puedes encontrar en Amazon, está Tu alma, una joya para pulir. Aquí yo empiezo a hablar mucho del escáner del alma. Mi otro libro es Mis píldoras para el alma, que son 365 píldoras para el alma, en donde vamos a poder encontrar una reflexión para cada día del año. Maravillosas, esta la puedes encontrar en mi página. Pero bueno, vamos a seguir hablando entonces de ese escáner del alma, del que yo muchas veces les hablo en mis libros. Y en ese escáner del alma, que también hicimos ayer, nos llevamos la mano al corazón y sentimos, si quieren, con sus ojos cerrados y a través de una meditación, que si quieren la hacemos ahora para que podamos aprovechar este espacio y aprender a hacer el escáner del alma, voy a llevarme mis manos al corazón y después de hacer 3 respiraciones profundas en donde inhalo paz, inhalo serenidad, inhalo calma, tranquilidad, y luego exhalo estrés, exhalo angustia, preocupación, y me regalo a mí este espacio en este entrenamiento virtual que voy a tener de 1 hora, en donde me voy a conectar con mi dimensión espiritual, con mis afectos más profundos, con mi dimensión psicológica, y voy a aprender a hacer ese escáner del alma para comprender qué es aquello que me duele, en esa dimensión que no vemos, pero que sentimos, en esa dimensión en donde muchas veces tenemos esas heridas activas de las que muchas veces hablo en mis entrenamientos y en mis libros, esas heridas que se nos abrieron en nuestra historia, quizá desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, y que aún hoy están activas. Y yo voy a ir haciéndoles esas preguntas. ¿Qué te duele hoy? Quizá te duele tu pareja, que es esa relación que muchas veces la que más nos duele en nuestro paso por la vida. O quizás nos duele esa relación con un hijo o con una hija, que no es como quisiéramos o que no sucede como nosotros quisiéramos. O quizás nos duele esa relación con nuestro padre, que no nos comprende, que no nos escucha, quizá un padre autoritario, o un padre lejano, un padre ausente. O quizá nos duele una relación con la madre que no es como nosotros hubiéramos querido. ¿Cuál es esa relación afectiva, esa relación que quisieras sanar, reconstruir? Quizá puede ser también una relación con tu jefe. O si nos vamos a las facetas espirituales del diamante, puede ser un diagnóstico de salud. Puedes estar enfermo, enferma en estos momentos. O puede ser también un problema financiero, una deuda, que no cuentas con el dinero suficiente para poder tener una vida en paz y tener serenidad financiera. O quizá puedes tener esa herida del trabajo, que muchas personas están agotadas y cansadas en ese trabajo que ya no los llena, y que se ha vuelto mecánico y que no está construyéndote como una mejor versión de ti mismo. Si recorres tu existencia y tu vida y encuentras esa situación, esa herida que te duele hoy,
que te inquieta, que te quita la paz, puedes entonces reconocer qué es aquello que te duele en tu dimensión más profunda, en tu dimensión afectiva. Si ya lo tienes, si ya lo reconoces, porque ya sabes que es aquello que te ha venido quitando la paz, puedes entonces entender, puedes entonces comprender que eso es lo que necesitas trabajar. Y en mis píldoras para el alma, en una de mis píldoras, yo digo, eso que más pesa en tu vida es lo que necesitas para ejercitar el músculo de tu alma. Y eso es lo que necesitas para pulir ese diamante. Y muchas veces empezamos a pulir ese diamante del alma y nosotros los joyeros, porque yo fui joyera antes de dedicarme a esto del alma y a esto de pulir el diamante del alma, sabemos que debemos pulir ese diamante y debemos dejar a la perfección pulidas esas 10 facetas de la cara de un diamante. Y muchas veces sabemos que en ese pulimento de esa joya hay una faceta que más nos cuesta. Los joyeros, los gemólogos, los talladores, sabemos que hay una faceta que más nos cuesta, o que está más torcida, o que está más oscura. Y esa es la faceta en la que quiero que te centres hoy. En esa faceta del alma, que puede ser tu espiritualidad, o puede ser tu salud, o puede ser tus finanzas, o puede ser una relación afectiva. Y ahí es donde necesitas detenerte a reflexionar qué es lo que pasa ahí, en esa faceta de tu alma. Y en ese orden de ideas, habiendo encontrado ya ese primer paso, que es el escáner del alma, para reflexionar y para entender en dónde estoy hoy, aquí y ahora, cuál es esa insatisfacción en mi vida, qué es eso que no quiero, qué es eso que no me gusta, qué es eso que quiero cambiar, que puede ser una relación, un trabajo, una interpretación de lo que me está sucediendo, o una relación, que es lo que nos convoca hoy aquí en esta masterclass, esa relación que queremos transformar para sanarla y para poder llegar a ser más felices. Entonces, lo primero es descubrir qué es eso que me está quitando la paz y eso que no me hace feliz. Primer paso. Y descubrir el objetivo consciente, es decir, conscientemente hacia dónde quiero ir. Y para eso te voy a proponer otro ejercicio espiritual. Visualízate viviendo la mejor vida que tú quisieras, que tú sueñas, de hoy en un año. No nos vamos a ir muy lejos, de hoy en un año, máximo 2 años. ¿Qué quisieras estar en la capacidad de alcanzar? ¿Qué quisieras estar en la capacidad de vivir? Y visualízalo por 2 minutos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a verlo. En dónde quisieras estar. Visualiza ese lugar, esa ciudad, esa casa, ese piso. Visualiza con quién quieres estar o con quién ya no quisieras estar. Esas personas que quisieras que te acompañen en ese viaje espiritual de tu vida en 1, en 2 años. O esas personas que quisieras dejar atrás y quisieras simplemente agradecerles por su compañía y quisieras despedirte de ellas honrando su presencia en tu vida, pero ya no las quieres a tu lado. Visualízate en ese trabajo ideal que quisieras tener o que ya no quieres y que quieres agradecerle, pero quieres despedirte de ese trabajo y quieres quizá empezar una ruta nueva, con un trabajo nuevo, con un emprendimiento nuevo, y muchas veces queremos reinventarnos a nosotros mismos. Y fíjate, yo era diseñadora de joyas, experta en gemología, en piedras preciosas, en diamantes, y hoy en día soy coach existencial y soy escritora. Me reinventé. Entonces, visualízate en esa mejor versión de ti misma o de ti mismo, en lo que más quisieras lograr, o quisieras tener una pareja que te diera estabilidad, que te diera compañía, que te diera esa vida espiritual y afectiva que sueñas y que quizá hoy no tienes. ¿Qué es eso que anhela tu corazón? Quisieras que de pronto escribir un libro. ¿Qué es eso que tanto quieres? Cuando ya tienes ese objetivo trazado, entonces ya por lo menos puedes tener esa brújula dirigida hacia un objetivo. Y yo compartía en estos días una analogía con una de mis consultantes en terapia que me decía, muchas veces sé hacia dónde voy, pero tengo tanto temor
que ese temor me paraliza. Y entonces es como los malabaristas en el circo, ¿no? Esa persona del circo que está tratando de caminar sobre la cuerda floja con un palo que lo va tratando de nivelar para tener equilibrio y que está tratando de llegar al otro lado, pero que sabe que si se cae se va al abismo. Entonces tiene tanto miedo que en vez de ver esa meta a donde tiene que llegar, ve hacia abajo y hacia abajo ve algo vertiginoso, algo que le da miedo. Y dice, yo no me puedo ir al abismo, porque además tengo todo un público que me está viendo y sería vergonzoso y sería un fracaso irme al abismo. Entonces vas con esta cuerda, con este palo, perdón, que es el que te está tratando de dar equilibrio, caminando sobre la cuerda floja y de pronto te descuidas porque tienes tanto miedo, ese miedo que te paraliza, miras hacia abajo, te da vértigo y te caes. Y ya ese palo, esa vara que te equilibraba, la sueltas y te vas al abismo. Mi consejo y mi invitación es no mires hacia abajo. No pongas tus ojos en el miedo que te paraliza. Visualiza la meta, solo la meta a donde quieres llegar. Y si tú vas caminando derechito hacia esa meta, consciente de que tienes miedo, consciente de que abajo hay un montón de gente del mundo, de tu familia que te está mirando, pero te aferras a esa vara y vas haciendo tu equilibrio despacio, concentrado, concentrada, con los ojos en la meta, no mirando nunca hacia el vértigo, vas a llegar a esa meta. Entonces, pones la brújula hacia donde quieres llegar. Quiero concentrarme en conseguir ese trabajo. Quiero concentrarme en renunciar a este trabajo que ya no lo quiero y me quiero convertir en algo nuevo, me quiero reinventar. Quiero concentrarme en divorciarme de esta pareja que ya no me llena. Quiero construir una relación nueva, afectiva, con una persona que honre mis mismos valores. Quiero reconstruir mi relación con mi hija porque se rompió y porque esa comunicación que tenía ya no la tengo. Quiero sanar la relación con un hijo que me duele porque estamos peleados en estos momentos. ¿Qué es eso que quieres? Y eso que quieres en tu vida y particularmente hoy, sanar o transformar tus relaciones, entonces te enfocas en eso. Una vez hayas trazado ese objetivo consciente, entonces ahora te vas a ir a ver cuál fue esa situación específica que te hizo caer o que te hizo llegar a eso que no quieres, que no quisiste, que no querías en tus relaciones o en esa insatisfacción que tienes hoy. Y eso se llama el falso maestro. ¿Qué significa el falso maestro? Y aquí empieza el método de Harvard, que es maravilloso. Nos vamos a ir hacia atrás, en un tren del tiempo, en donde yo te voy a tomar de la mano y nos vamos a ir en ese tren hacia el pasado, hacia tu infancia, hacia tu adolescencia. Y olvídate de lo que está pasando hoy. Vamos a ir a encontrarnos con ese niño, con esa niña de 7 años, de 8, 9, 10 años, o con ese adolescente de 12, 13, 14 años que tuvo unas experiencias que muy seguramente hoy podrá reconocer como experiencias difíciles, que yo los llamo choques emocionales. Y vas a reconocer esos choques emocionales de dificultades, de momentos difíciles que tuviste en tu historia. Y vas a conectarte específicamente con papá y con mamá. Nosotros somos 50% la historia que heredamos y aprendimos de nuestro padre y 50% la historia que heredamos y que aprendimos y que imitamos de nuestra madre. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver qué pasó con papá y con mamá, cómo eran, cómo nos relacionábamos con ellos, eran amorosos, eran autoritarios, eran presentes, eran ausentes, nos decían palabras lindas, nos abrazaban, nos contenían o nos pegaban y nos castigaban. Esos son los falsos maestros. Y no estamos acá para juzgarlos, no estamos acá para criticarlos, no estamos acá para justiciarlos, estamos acá para comprender cuáles fueron nuestros falsos maestros. Entonces, un falso maestro es una persona o una situación que marcó un paradigma en tu vida de una limitante o de una barrera limitante o de un condicionante oculto. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía 13 años y a los 13 años quería tocar el piano y me metí a clases de piano y estoy ahí en mi primera presentación de piano. Y estando en mi primera presentación de piano, tengo una tía que es pianista y mi tía viene a escuchar mi primera presentación de piano y yo tengo 11 años.
En esa primera presentación de piano, mi tía me dice, qué horror, estás súper desafinada, realmente creo que no tienes talento para esto, yo de ti vendía el piano y me dedicaba a otra cosa. Dedícate a la cocina o dedícate a pintar porque no tienes aptitud de pianista. Y entonces yo me grabo ese condicionante oculto en mi mente y me retiro de ese sueño que tenía de ser pianista. ¡Wow! Condicionante oculto. Me condiciona, me coarta, me corta las alas de aquello que yo creía que podía llegar a ser. En ese momento se cristaliza mi personalidad. Y en ese momento y a través de todos estos choques emocionales, yo voy interpretando esas palabras de mi tía o de mi padre o de mi madre o del colegio o de la institución en donde estuve. Y ese es mi falso maestro. Entonces, lo importante es que reconozcamos hoy en este entrenamiento cuáles fueron esos falsos maestros de mi historia. Esos mensajes que te dijeron, tú no sirves para nada, los hombres no lloran, los hombres son valientes, o no te peines así que te ves gorda, o no te maquilles así que te ves espantosa, o cállate que este no es un momento para hablar y aquí el que manda soy yo. Todas esas cosas de alguna manera te hicieron doler y te llevaron a creer que no eras capaz de algo. María Josefa, por favor, apaga tu micrófono para que no nos interrumpas a las otras personas. Gracias. Entonces, en esos momentos es cuando nosotros empezamos a reconocer por qué muchas veces no tenemos el poderío o la autonomía o la fortaleza que quisiéramos tener para lograr alcanzar eso que quisiéramos en la vida. Entonces, si yo reconozco en mi historia cuáles son mis condicionantes ocultos, es decir, cuáles fueron eso que yo aprendí de una manera equivocada en mi infancia, que me lleva a frenarme para ser la persona que quisiera ser hoy. Por ejemplo, vamos a irnos a un condicionante de la personalidad en el enneagrama que estamos estudiando. Si yo soy una personalidad 2, voy a ver que en mi infancia fui una niña abandonada, una niña que papá y mamá no estaban presentes y una niña que se crió de alguna manera sola. Entonces yo tengo la herida del abandono. Entonces, ese abandono es un falso maestro. ¿Por qué? Porque el abandono me hace creer a mí que soy una niña abandonada y que cuando yo me vinculo con mi pareja en mi vida adulta o con mis hijos, ¿cómo me vinculo con esa relación desde el abandono? Ese es un falso maestro. Entonces es una situación o una sensación o una persona que me abandonó en mi infancia que me hace sentirme así y desde esa herida yo me vinculo con las personas en mi vida adulta desde ese falso maestro. Entonces es muy importante que reconozcamos esos falsos maestros para que cuando nos vinculemos con nuestras relaciones afectivas, entendamos por qué. Si yo me siento así y si mi pareja tiene otra herida, otro falso maestro, va a ser muy difícil que nosotros no tengamos choques emocionales. Y vamos a los ejemplos que pusimos en el entrenamiento de ayer. Imagínate que mi pareja es eneatipo 1. ¿Cuál es la herida o el falso maestro del 1? Es ese temor a equivocarse. ¿Por qué? Porque tuvo padres autoritarios. Así no se hacen las cosas, tú lo puedes hacer mejor, no te puedes equivocar en esta tarea, tienes que corregir esto, tienes que mantener tu closet ordenado, tienes que estar peinada perfecta o peinado perfecto, tienes que tener la ropa planchada, tienes que sacar, si sacaste un 4,5, tienes que sacar 5 porque lo puedes hacer mejor. Entonces yo me creo que soy una persona imperfecta o que hago las cosas de una manera imperfecta. Esa persona que pudo haber sido mi padre o mi madre fueron mis falsos maestros. ¿Qué me enseñaron? Que no soy suficiente, que no soy perfecta. ¿Por qué? No lo hicieron a propósito, no lo hicieron de malas personas, sino porque esta es una herida de mis ancestros que muy seguramente se va pasando intergeneracionalmente y se va heredando y se va quedando en mí. Entonces, esos falsos maestros de tu historia, imagínate entonces, seguimos con el ejemplo de las parejas. Mi pareja es eneatipo 1, perfeccionista. Y ese eneatipo 1, esa persona que corrige al otro, que le dice cómo hacer las cosas, que tiene miedo a equivocarse y que quiere ser perfecto. Y resulta que está casado con una persona eneatipo 9. El eneatipo 9 es el que quiere llevar la fiesta en paz, el que no quiere conflicto, la mujer que quiere complacer a todo el mundo, la mujer que quiere que se queda callada porque quiere que todo el mundo la acepte, la vale y que no es capaz de decir lo que quiere. ¿Cuál es la herida o el falso maestro del 9?
muy seguramente se dedicó en su infancia a evitar el conflicto. Y esa persona que se dedica a evitar el conflicto es una persona que crece, perdón, con la herida de mi palabra no vale. Lo que yo quiero, mis necesidades no son importantes. Lo que yo le comparta a mi pareja o a mi padre o a mi hermano de lo que yo necesito no es importante. Entonces yo, por evitar el conflicto, me quedo callada y no expreso lo que necesito. Entonces, cuando reconocemos qué fue lo que aprendimos en nuestra infancia, lo que aprendimos equivocadamente, entonces ya lo tenemos consciente. Entonces aquí ya entendemos los falsos maestros. Luego de que lo tenemos anotado, y ojalá lo escribas en tu cuaderno sagrado, que siempre las invito a que tengan un cuaderno sagrado donde vamos aprendiendo y anotando todo lo que va pasando en nuestros entrenamientos, ya tenemos entonces muy claro eh, la segunda, el segundo paso de cómo sanar esa herida de nuestra historia y cómo sanar entonces nuestras relaciones. Si nosotros en nuestra relación actual tenemos choques emocionales con nuestra pareja, porque por ejemplo, yo si fuera un eneatipo 2, ¿cuál es la herida? ¿Cuál es mi falso maestro? El abandono. Entonces, en el eneatipo 2, la persona se siente abandonada, se siente que no es lo suficientemente valiosa o que no ha sido lo suficientemente deseada o amada en su infancia o en su adolescencia porque tuvo alguna especie de abandono. Y entonces en su vida adulta se vincula con su pareja o se vincula con sus hijos o se vincula con su jefe desde esa herida del abandono. ¿Cuál fue el falso maestro? El abandono. ¿Qué le enseñó ese falso maestro? ¿Por qué se llama el falso maestro? Porque le enseñó que no era lo suficientemente válida, que necesitaba ser necesitada, que necesitaba endeudar a los demás emocionalmente para que la quisieran. Entonces, cuando ya lo reconoce, entiende por qué tiene esos choques emocionales con su pareja. Y vamos a decir que la pareja es un 8, que es la persona autoritaria, que es la persona que manda, es la persona que intimida, es la persona que dice aquí mando yo y las cosas se hacen a mi manera, es la persona que de pronto no tiene tanta empatía o esa suavidad emocional porque así lo educó su padre o su madre. Entonces, ese 8 tuvo un falso maestro que fue esa vida autoritaria, que fue ese aquí mando yo, que fue aquí se hace lo que yo diga. Entonces, ese 8, claramente, hombre 8, se va a chocar con esa mujer en el tipo 2 y van a tener unas peleas hasta que comprendan cómo pueden sanar su relación. Entonces, si nosotros reconocemos cuál es nuestra herida, nosotros tenemos la oportunidad de sanarla, la oportunidad de sanarnos. Y ayer hablábamos del empoderamiento. Y el empoderamiento hace referencia a la decisión absoluta de renunciar a permanecer heridas. Y cuando nosotros no queremos permanecer heridos o heridas, es cuando dejamos de culpar al otro de nuestra infelicidad. Ay, puede decir el eneatipo 2, yo soy infeliz porque mi marido me maltrata. Yo soy infeliz porque mi marido me grita. Yo soy infeliz porque mi marido no me escucha, porque es muy duro conmigo, porque es impositivo, porque es dominante, porque es controlador, porque es desafiante cuando me habla. Y toda su vida se va a estar quejando de ese eneatipo 8, que es el marido, porque el marido va a ser 8 siempre. Y ese 8 se queja de que la mujer 2 es dramática, es víctima, de que llora, de que hace favores y después los cobra, de que le echa en cara su abnegación, de que todo el tiempo lo está tratando de controlar. Entonces empiezan a tener más choques y más choques y más choques hasta que pasa, pues que se divorcian. Y siempre cuando nosotros tenemos una situación límite en nuestra vida, un divorcio, una enfermedad, una situación de que nos botan del trabajo o que estamos agotados en el trabajo y llegamos a la quema laboral, todo esto que nos sucede, la causa está en nuestra personalidad, en esa sombra de la personalidad predominante que tenemos, en esa herida de nuestra infancia, que hasta que no la sanemos y hasta que no entendamos cuál es, vamos a seguir como esa canción que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Qué vamos a encontrar entonces en estos entrenamientos? A construir relaciones sanas para lograr estabilidad. Pero ¿cómo construir una relación sana si yo no conozco mi falso maestro?
Eso que equivocadamente aprendí en mi infancia y que lo estoy repitiendo en mi vida adulta. Si yo no conozco la herida y el temor predominante de mi pareja, no la conozco, no sé quién es mi pareja. Y a los 18, 19, 20, 21 años me fui y me casé con esta persona y juré amor eterno hasta que la vida me separe. Pero no es hasta que la vida te separe, es hasta que los defectos de carácter de tu personalidad predominante te separan. Y la vida nos va llevando por ese camino del abismo porque no entendemos, porque no nos conocemos y porque no nos asumimos. Esto es lo importante y lo que necesitas saber para sanar tus relaciones. ¿Qué más vas a entender y qué más vas a aprender en estos entrenamientos? A tener herramientas de comunicación para poder sanar tus relaciones. ¿Cuáles son esas herramientas de comunicación? Si yo sé que mi pareja tiene una personalidad que es un poco más sensible, que es un poco más dramática, que es un poco más suave, melancólica, abnegada, pero yo soy una personalidad 8, yo voy a aprender a hablarle de una manera más simpática, de una manera más suave, de una manera más amorosa. ¿Por qué? Porque comprendo que eso es lo que mi pareja necesita. Pero si yo necesito eso de mi pareja, yo no le voy a hablar de una manera en donde yo entro en la crítica, en donde yo entro a decirle, porque tú me hablas mal y porque tú eres agresivo y porque tú no me escuchas y porque tú no tienes una comprensión hacia mis necesidades. No, yo trato de hablar en primera persona. Lo que yo necesito es esto, como yo me siento es así. Y tratamos de poco a poco conocer y estudiar la parte luminosa y la parte de la sombra de mi pareja. Cuando yo lo conozco, o de mi hijo, o de mi hija, o de mi padre, o de mi madre, o de mi jefe, de esa relación que me duele hoy, cuando yo lo comprendo, cuando yo lo estudio, cuando yo lo veo, entonces ya tengo esas herramientas para comprender cómo relacionarme con esa persona, cómo relacionarme con su herida, cómo relacionarme con su carencia, con su miedo predominante. Y ayer vimos eso. Cuando estudiamos las 9 personalidades, nos dimos cuenta cuál es el miedo que cada persona tiene desde su personalidad predominante. ¿Cuál es esa herida activa que tiene desde su personalidad predominante? Y todo esto es lo que vamos a ir estudiando más adelante. Vamos a conocer entonces estas herramientas de comunicación y vamos también a aprender a poner límites sanos. Es muy importante aprender que nuestra dignidad no es negociable. Y esto es algo que las personas no entienden. Esto es algo que muchas veces nosotros, con tal de mantenernos en una relación, y ojo, yo tengo cientos de consultantes que se quedan en relaciones insatisfactorias, en relaciones frustradas, en relaciones desesperadas, agobiadas, tristes, deprimidas, y esa relación se vuelve una cárcel. Y esa relación, en vez de construirte una mejor persona, te encarcela. ¿Por qué? Porque no sabes poner límites. Y para poner límites no necesitamos discutir, pelear, gritar, no necesitamos castigar a la otra persona con el silencio, con la ausencia. Necesitamos comprender cuál es esa necesidad que tiene la otra persona y cuál es la mía, cuál es la carencia que yo tengo adentro y cuál es la de la otra persona. Entonces, lo primero y la invitación que yo hago es hacer el test de personalidad. Cuando tú haces el test de personalidad, y acuérdate que si tú estuviste en el entrenamiento de ayer, yo te mando un link digital en donde tú, en un test que haces en 15 minutos de preguntas y respuestas, ese test de inteligencia artificial te va a botar una respuesta que es perfecta, es impresionante. Yo ya puedo decirte en la lectura de tu test de personalidad exactamente cómo eres, quién eres, el test perfecto, exacto de tu personalidad predominante. ¿Por qué? Porque es matemático, porque es una ciencia milenaria, la del enneagrama transpersonal, que hoy en día los coaches y los psicólogos han decidido estudiarla para implementarla en este tipo de tareas que tenemos nosotros de acompañar a las personas en su transformación personal. Entonces, ya reconocimos la tercera, perdón, el segundo paso de cómo sanar nuestras relaciones. Entonces, el primero, ¿hacia dónde voy? ¿Qué está pasando con esa relación que me gusta o que no me gusta? ¿Que me construye o que me destruye? Segundo paso es, ¿qué fue lo que aprendí en mi infancia para tener esa personalidad que tengo hoy? ¿Cuál es la parte de la luz y de la sombra de mi personalidad?
esa parte que me gusta de mi personalidad, que me hace una persona que brillo, y esa parte que no me gusta de mi personalidad, esa parte que me hace hacer el mal que no quiero en vez de hacer el bien que quiero. Es muy importante que reconozcamos eso, porque no todos somos luminosos. Tenemos una parte luminosa y una parte oscura. No todos somos sombra y oscuridad. Tenemos parte virtuosa y parte de defectos de carácter. Entonces, si no conocemos eso en nuestra pareja y en nosotros mismos, jamás vamos a tener relaciones plenas, jamás. Y vamos a vivir en un campo de batalla con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres. Entonces, primero, objetivo consciente hacia dónde voy. Segundo, reconocer los choques emocionales de mi historia que me marcaron, que a veces no son choques emocionales, son traumas verídicos, que son los que me marcaron y los que cortaron mis alas para llegar a ser la persona que quiero ser hoy, que instauran en mi psiquis un falso maestro y de ahí desprenden los condicionantes ocultos. Luego, el siguiente paso es descubrir la actitud que me aleja de la meta. ¡Wow! Esto es impresionante. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero ser una persona que quiero cambiar de trabajo. No me gusta el trabajo que tengo hoy en día, no soy feliz en mi trabajo, pero soy un eneatipo 6. Entonces, ese eneatipo 6, ¿cuál es la herida del eneatipo 6? El temor, la inseguridad. Siempre quiero preguntarle a todo el mundo si lo que estoy haciendo está bien, soy una persona indecisa, soy una persona ansiosa, me da mucho miedo tomar decisiones, entonces sé que soy un eneatipo 6. Entonces, vivo en la indecisión, vivo en el temor, vivo en la inseguridad. ¿Cuál es la actitud que me aleja de la meta? Vivir en esa cárcel que me hace preso del temor, de la inseguridad y de la indecisión. ¿Cuál es la actitud que me está alejando de la meta? Esa actitud, quedarme preso de mi defecto de carácter, del defecto de carácter predominante de mi personalidad. Entonces, ¿cómo me movilizo hacia mi transformación personal primero para después transformar los vínculos afectivos en donde yo me estoy relacionando? Pues movilizándome hacia la virtud contraria. Si soy una persona temerosa, me movilizo hacia una persona valiente. Si soy una persona indecisa, me movilizo hacia la virtud de adquirir autonomía en mis decisiones y asumir las consecuencias. Si soy una persona en el tipo 4, que es el evasivo, o la persona que está ensimismada, o la persona tímida, o la persona que se desconecta socialmente de los demás, entonces, ¿cómo me movilizo hacia la virtud contraria? Me movilizo hacia salir de mi concha, porque los 4 son como las tortuguitas, ¿no? Que cuando tienen miedo, recogen los bracitos, recogen las patitas, meten la cabecita y se meten dentro del caparazón y se protegen. Soy en el tipo 4, estoy metida dentro de mi tortuga, escondida porque me da miedo vincularme con el mundo, pero resulta que mi esposo es un eneatipo 7. ¿Quién es el 7? El que vive afuera en el mundo, el que vive en la fiesta, conectado con 1000 personas, el que va a 1000 viajes, el que tiene 1.000.000 de amigos, el que va a la fiesta, al restaurante, al cine, al viaje, el que vive afuera, conectado con conciertos, con 20.000 exposiciones afuera en el mundo. Entonces, ¿cómo no voy a tener choques con mi pareja si yo soy una tortuga que estoy metida dentro de mi caparazón porque soy un 4? Y mi pareja es un 7, que quiere vivir la vida afuera en el mundo. Entonces es imposible que yo no tenga choques con mi pareja. Pero si no conozco mi personalidad predominante y si mi pareja tampoco la conoce, olvídate. ¿Qué pasa? Se divorcian porque explotan cuando ya no pueden más de esos choques emocionales en donde ¿quiénes son los que se estrellan? Los defectos de carácter del 4 con los defectos de carácter del 7. Entonces, aquí vas entendiendo cómo es de importante autoconocernos. Y si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, nunca vamos a tener relaciones sanas. Y siempre vamos a culpar al otro de nuestra infelicidad, que es la actitud más cobarde y más víctima que podemos tener. Entonces, solamente saliendo de tu posición de víctima, renunciando a tus heridas, vas a poder construir relaciones sanas. Ya hablamos entonces de poner límites. ¿Cómo aprendemos a poner esos límites? Cuando digo no, me siento culpable, porque tengo miedo, si soy un 2, de que me abandonen
¿Cuál es el miedo más grande del 2? El abandono. Entonces, si yo le pongo límites al 8 que me grite, al 8 que me regaña, al 8 que me impone, al 8 que me corrige, entonces yo le voy a poner un límite y voy a pensar que esa persona me va a abandonar. Entonces me quedo callada y no digo nada y me convierto en víctima, 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 hasta que esa relación explota y se rompe. Igual con un hijo. Si tengo un hijo que me insulta, que no me respeta, que me exige, que me habla horrible porque no sé ponerle límites, pues estoy creando un pequeño monstruo que a la final me va a sacar los ojos y cuando yo trate de ponerle un límite, ¿qué miedo voy a tener? Pues a que mi hijo me abandone o mi hija me abandone, porque soy un 2 que soy incapaz de poner límites. Porque ¿cuál es mi herida? La herida del abandono. Voy a aprender a soltar el equipaje emocional que no me pertenece. Esto es importantísimo. Nosotros vivimos la vida cargados de mochilas. Y vamos aquí cargando una maleta, la maleta de la mamá, y vamos aquí cargando la maleta del papá, y la maleta del hijo, y la maleta de la hija, y la maleta de la pareja, hasta que nos agotamos en esta quema emocional, y en este agotamiento, y en este cansancio espiritual por cargar maletas que no nos pertenecen. Entonces, hay un ejercicio espiritual muy lindo. Imagínate que estás en un aeropuerto y que estás en esa banda en donde están las maletas dando vueltas y llegaste de un viaje agotado, un viaje familiar de fin de año, el que todos tenemos. Y resulta que tuviste unos encontrones terribles con tu pareja porque peleaste, porque se le olvidó el bronceador o porque te pasaste del presupuesto que tenían para ese viaje. Luego decidiste invitar a tus papás y tus papás te hicieron quedar pésimo. Luego tu hijo que le había sacado un curso de buceo no salió del cuarto porque se quedó chateando con la novia. Bueno, y tuviste un viaje desastroso. Llegas de ese viaje y en el aeropuerto tienes esa banda de maletas que están dando vueltas y están dando vueltas y están dando vueltas. Resulta que tú estás tratando de llevar la maleta del papá, la maleta de la mamá, la maleta de la hija, la maleta del hijo y estás agotada, agotado, no puedes más. Visualiza este ejercicio. Cada una de esas maletas tiene un rótulo con el nombre de su dueño. Papá, mamá, hija, hijo, amiga, jefe, pareja, Juan, Emilia, Emilio, Carolina. Vas a tomar cada una de esas maletas afectivamente, espiritualmente hablando, y te vas a encontrar delante de esa persona y le vas a decir, papá, mamá, mi amor, hija, hijo, yo no puedo cargar tu maleta porque me pesa muchísimo, me agobia, estoy muy cansada, agotada, agotado de cargar tu maleta. Yo puedo acompañarte en tu viaje de la vida, acompañarte, puedo sostener tu mano, pero no puedo cargar tu maleta. No puedo cargar tu maleta porque no puedo seguir cargando las maletas emocionales de todo el mundo. Entonces debo aprender a soltar la maleta y las maletas emocionales que no me pertenecen. Suéltalas, devuélvelas a su dueño y carga y hazte responsable solamente de tu maleta. Y sal del aeropuerto de la vida ligerito, ligerita de equipaje. Este es un ejercicio magistral, que cuando tú aprendes a soltarlo y a soltarla, ya dices, qué diferencia. Y dejas que esa persona se encargue, porque nunca vas a lograr que esa persona cambie hasta que no se conozca. ¿Y cómo nos conocemos a nosotros mismos? Lastimosamente, cuando nos estrellamos, cuando se nos revienta la burbuja en la que vivimos y nos estrellamos. Entonces, ese tercer paso de la actitud que nos aleja de la meta, que es el tercer paso del método de Harvard, es, por ejemplo, una de esas actitudes cargar los equipajes que no nos pertenecen. Una de esas actitudes es no poner límites. Una de esas actitudes es tener la comunicación que no es asertiva. Una de esas actitudes es la manifestación del ego en nuestra personalidad, quedarnos presos de ese ego, quedarnos presos presos de ese defecto de carácter. Entonces, si yo soy un 3, por ejemplo, que el defecto de carácter de 3 es la vanidad, y yo vivo enfrascado en mi vanidad, solamente me ocupo de mi presencia física, de estar bien vestida, de tener el mejor coche, de tener las mejores joyas, de ser la presidenta de la empresa, pero descuido mi espiritualidad, descuido mi dimensión en donde me nutro a mí misma espiritualmente, pues me quedo presa del ego, de mi defecto de carácter que me encarcela en esa personalidad predominante. Entonces, ¿cómo voy cortando todas esas manifestaciones del ego para que se despliegue mi espiritualidad? Luego, algo muy importante, las enfermedades
que nosotros heredamos de la somatización de la personalidad predominante. ¿Pero cómo, Paula? Me lo preguntarás. ¿Pero cómo? Pues sí, si nosotros estudiamos las personalidades, nos damos cuenta que los síntomas o las enfermedades se van adjudicando a esas personalidades predominantes. Imagínense cuál puede ser la enfermedad o el síntoma que tiene un eneatipo 1, una persona que es rígida, una persona que es perfeccionista, una persona que tiene miedo de cometer errores, una persona que es crítica, pero no solamente crítica con los demás y crítica a todo el mundo, sino crítica consigo misma, una persona que no se permite equivocarse porque se da palo. Imagínate lo que esa persona puede tener, quizá una gastritis terrible que somatiza y que se convierte después en una colitis o en una diverticulitis, itis, que significa inflamación, porque esa personalidad predominante te lleva a eso. Entonces, es muy importante ver también la manifestación en nuestras emociones, ¿no? De eso que está pasando. Por eso, estos entrenamientos y por eso todo lo que yo te estoy contando a través de la sorpresa que te voy a tener mañana, por eso mañana te espero aquí en estos entrenamientos. Mañana es el último día. Es muy importante que vayas haciendo todo lo que yo te voy contando. Escríbeme por el interno si no has hecho el test de personalidad para que puedas reconocer tu personalidad predominante y para que puedas entonces empezar a conocerte a ti mismo y a ti misma. Más adelante voy a ir revelándote ya mucho más profundamente, exactamente cuál es el esqueleto, por así decir, la armadura de esa personalidad predominante que tú eres. Y cuando empiezas a reconocer a tu pareja, a tu madre, a tu padre, a tu jefe, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu mejor amiga, en esa personalidad, ya te queda mucho más fácil reconocer el camino para sanar esa relación. Pero si antes no lo haces, es muy difícil que lo aprendas. Entonces, vuelvo y hago un rápido resumen. Primero, el objetivo consciente, en dónde estoy y hacia dónde voy. Después, el falso maestro, qué aprendí en mi infancia, que hace que esa niña herida se vincule con mis relaciones afectivas hoy. Si yo no sano a la Paula herida, que tiene miedo al abandono, no voy a poder vincularme constructivamente con mi esposo o con mi mejor amiga o con mis hijas, porque no me estoy vinculando desde una Paula madura empoderada, me estoy vinculando desde una Paula herida, frágil, asustada. Y así, ¿qué pasa en las relaciones? Que se unen dos niños heridos. La Paula número 2 herida, que vive en la herida del abandono, y, por ejemplo, el marido herido, que es un niño herido 1, perfeccionista, que tiene miedo a equivocarse. Entonces, aquí podemos ya comprender por qué las parejas no funcionan si no se conocen. ¿Por qué se nos rompen las relaciones? ¿Por qué terminamos peleados eternamente con las personas? Ojo, yo no estoy diciendo que no haya relaciones con fecha de caducidad. Yo no estoy diciendo que no hay relaciones que son insalvables. Hay relaciones tóxicas espantosas, que cuando tú ya conoces que esa persona o esa relación te destruye y no te construye, es el momento de cerrar la puerta, despedir y decir adiós. Entonces, todo esto para las personas que se tienen que ir, que ya me están diciendo aquí en la academia, va a quedar colgado en el muro. Mañana les vamos a mandar también la grabación a todas las personas que se están conectando en esta clase y que son muchas y que aquí les vamos a saludar a todas las personas que están aquí con nosotros, porque estamos pasando esta clase también en otros canales. Entonces, vamos a comprender esto que es muy importante. Nosotros también debemos aprender a despedirnos de esas relaciones. Debemos aprender a despedirnos de las relaciones que son destructivas en nuestra historia. Y ojo,
Hay relaciones muy cercanas que nos hacen daño. Hay relaciones como la de una madre, como la de un padre, como la de un hijo, como la de un esposo, que son tremendamente tóxicas. Y hay personas que están encadenadas a esas relaciones tóxicas hace muchísimo tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros también tengamos ese discernimiento de saber cuándo debemos simplemente dar un abrazo a esa persona sin guerra, sin gritos, sin distancia, sin dolor, aunque lo haya, pero lo debemos asumir y debemos despedirnos de esa persona. Porque, ojo, si nosotros queremos sanarnos, si nosotros queremos transformarnos, nosotros lo hacemos y nosotros nos convertimos en nuestra mejor versión. Pero si hay una persona que no quiere, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu padre o tu madre, y dice, no, yo no cambio, yo soy así, a mí déjenme así, que los hay, tú puedes amorosamente pedirle para la construcción sana de un vínculo nuevo. Pero si esa persona se niega y si esa persona decide permanecer en el victimismo, en el rencor, en el odio, no hay nada que hacer. No lo puedes obligar. Y tarde o temprano, el ego te va a pasar una factura. Porque la vida es una eh, batalla espiritual, es una guerra espiritual entre dos entidades muy poderosas, el ego y el espíritu. Y tú tienes que decidir a quién le das el protagonismo, a tu ego o a tu espíritu. Y tienes que aprender que desde ahí es donde tu decisión desde dónde vives es lo que te va a llevar a la sana construcción de unos vínculos realmente valiosos en tu paso por esta vida. Si decides quedarte en el ego, tarde o temprano el ego te va a pasar la factura y tus relaciones se van a explotar como una burbujita de jabón. Si tú decides someter el ego y mudarte a vivir al espíritu y apelar a la humildad, al autoconocimiento, al sometimiento de tu lado oscuro, de tus defectos de carácter, a sanarte, a perdonar, a trasegar ese camino hacia la transformación de ti mismo, de ti misma, para después poder sanar tu vínculo y tu relación. Y ojo, no es tarea fácil, no es tarea fácil. Yo me divorcié de un eneatipo 1. Yo he tenido situaciones difíciles con mis hijos, que he tenido que aprender, he tenido que pedir perdón, he tenido que decir perdón, sí, controlé más de la cuenta, grité más de la cuenta, pero ya lo reconozco y por eso mañana vamos a trabajar esas herramientas espirituales de la logoterapia que son el autodistanciamiento y la autorregulación. Cuando yo tomo distancia de mí misma, para pensar si me gusta esa versión de mí misma que estoy siendo. Y si no me gusta la versión de mí misma que estoy siendo, puedo autorregularme y puedo movilizarme a la construcción de una mejor yo, es decir, al pulimento de un mejor diamante, al quitar los carbones y todo lo que le sobra a mi diamante interior para poder construir un diamante luminoso que brille y que resplandezca en las personas que me rodean. No estoy diciendo que siempre vamos a ser un diamante puro y cristalino, no. Estoy diciendo que cuando nosotros tenemos esos choques emocionales con las personas con las que muchas veces nos peleamos o nos agredimos o nos rompemos, es muy importante que pausemos la película, nos distanciemos, podamos pedir perdón, podamos reconocer cuándo se nos salió ese defecto de carácter de nuestro ego, nuestra máscara, y cómo podemos regresar a nuestra esencia. Y cuando regresamos a nuestra esencia es cuando podemos realmente conectarnos con quien realmente somos y quitarnos el disfraz. ¿Cuál es ese disfraz? Tu personalidad, tu 8, tu 1, tu 7, tu 5, tu 4, tu 9. Cuando te despojas de esa máscara y tienes el valor de regresar a tu esencia como mujer, como hombre, es cuando realmente puedes construir vínculos sanos. Mientras sigas disfrazado, como son en los payasos, los circos, disfrazados de alguien que no eres, es muy difícil que el otro se vincule con el tú genuino. Atrévete a quitarte esa máscara. Atrévete a quitarte el disfraz para ser esa persona que realmente estás llamado a ser desde su esencia espiritual. Esa es tu tarea espiritual. Eso es lo que yo te voy a enseñar
en estos entrenamientos, que apenas hoy dimos una pincelada por encima de mi metodología. Hoy vamos a recordar que hoy vimos el método de Harvard, ayer vimos el eneagrama transpersonal y mañana vamos a ver la logoterapia existencial de Viktor Frankl, ese sobreviviente del Holocausto que crea esta psicoterapia centrada en el sentido de la vida. Así que, bueno, esta es la sorpresa que les tenía para hoy. No te lo pierdas mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Voy a estar transmitiendo esta clase para que mañana conozcas esa gran sorpresa que tengo para ti, esa gran sorpresa a la cual solamente las personas que realmente quieren transformarse y que estén cansadas de vivir en la herida van a querer regalarse para sí mismas, para sí mismos. Porque muchas veces las personas se quedan presas del victimismo, presas del dolor, presos en relaciones tóxicas que no saben cómo parar, transformar o cambiar. Muchas veces no sabemos cómo parar el ciclo de dolor, porque caemos en ese bucle de peleas tras peleas, en donde solamente tenemos en esas relaciones corrientes subterráneas de hostilidad, en donde vivimos en una casa en donde aparentemente todo está bien, pero hay silencios, pero hay palabras hostiles, hay miradas hostiles, hay desconexión emocional, hay frialdad. ¿Por qué? Porque no somos felices y porque nos sentimos impotentes, porque no sabemos cómo cambiar esa relación, cómo transformar esa relación. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas. Entonces, si quieres conocer esas herramientas, si quieres formarte, si quieres capacitarte, si quieres autoconocerte, no te pierdas estos entrenamientos y asúmete para que realmente puedas transformarte, para que puedas pulir el diamante del alma, para que puedas sanar tu historia y convertirte en ese diamante, en esa mejor versión de ti mismo que solamente estás llamado a brillar. Entonces, hasta aquí les voy a dejar esta reflexión, este entrenamiento de hoy, y mañana a las 8:30 de la tarde, hora España, haz tu conversión según el país en el que estés, porque tenemos personas de muchísimos países que se están conectando. En el entrenamiento pasado de hace unos meses tuvimos 150 personas conectadas simultáneamente de todos los países de América Latina y de España. Entonces busca tu zona horaria y conéctate, porque es muy importante. Si te quieres vincular a esta familia de personas que quieren renunciar a la herida y que quieren sanarse para vivir en su espiritualidad y en el esplendor de su plenitud, bienvenido, bienvenida, y vamos a seguir puliendo el diamante del alma. Así que nos vemos mañana y les mando muchos besos a quienes se unieron conmigo en mis redes sociales. Y ahora abro el micrófono para las preguntas. Si quieren hacerme alguna pregunta de su personalidad, si quieren hacerme algún comentario, vamos a parar la grabación ahora para que, si quieren preguntar algo de pronto muy personal, estén tranquilos de que no va a quedar pues grabado. Si quieren levantan la mano, o si quieren simplemente prenden su micrófono y me hacen la pregunta, o me la ponen por el chat. Y antes de que se me olvide, que siempre lo hacemos en nuestros entrenamientos, vamos a prender las cámaras para reconocernos 2 minutitos y vamos a hacer nuestro corazón. Siempre tenemos este ritual de conectar nuestros corazones, porque como no estamos presencialmente, conectamos nuestro corazón, encendemos las cámaras, somos parte ya de esta familia digital que se ha vinculado en estos entrenamientos. Entonces yo las invito a que prendamos nuestras cámaras y vamos a hacer nuestra foto del entrenamiento de hoy. Luego se las vamos a mandar sí, se las vamos a mandar. Entonces hagamos nuestro corazón y así quedamos todas conectadas. Bueno, quizá hay algunas personas que de pronto les da un poco de timidez, pero eso, haz tu corazón. Es 1 minuto que nosotros lo hacemos para tomar nuestra foto del recuerdo del entrenamiento de hoy.
Así que, bueno, ya saben, para quienes entraron hoy por primera vez, soy Paula López, coach de vida y escritora de literatura espiritual y creadora del único método en el mundo para aprender a pulir el diamante de tu alma. Así que estoy encantadísima de estar con ustedes en el día de hoy. Sé que la mayoría han sido mujeres las que se han conectado. Por ahí vi algunos hombres que también son bienvenidos. Hola, buenas tardes desde Colombia. Por favor, me gustaría ver la clase de ayer, si es posible. Claro, la clase de ayer quedó en mi Instagram, que la subimos y también se las mandamos. Entonces, si tú te inscribiste ayer, ahí está, perfecto. Ahí la tienes, está el enlace de la clase de ayer. ¿Alguien tiene alguna pregunta de su personalidad predominante? ¿Alguien no tiene algo claro? ¿Alguien quiere comentar algo, compartir algo? Aprovechen que aquí estamos en esta familia digital, que la idea es que nos sigamos encontrando y nos sigamos conociendo. Buenas, Hola, buenas Paula. noches. Hola, entonces vamos a hablar. Primero, ¿quién fue la Pasa, que llamó? Alexandra, pasa. Alexandra y después Ay, Natalia. Alexandra y vale, después Natalia. gracias. Bien, así me encanta que se animen. Alexandra, si puedes Eh, prender tu cámara para verte. Ay, es que voy despeinada. No importa. Yo me